algunos mercados. Vamos ya con el primer análisis del día. Primer análisis del día que, como cada jueves suele ser habitual, con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, ya tenemos sobre la mesa lo que ha sido esa decisión de la OPEP Plus, finalmente ese monto de 2 millones de barriles diarios, aunque en la práctica tal vez se reduzca a ese millón por lo que es el nivel de producción de algunos países del cártel. Pero ya está la decisión sobre la mesa, ese objetivo de apuntalar los precios del crudo que enfrenta al cártel en el que se encuentra Rusia con Estados Unidos, y la decisión, por otra parte, de Estados Unidos, lo dice The Wall Street Journal, de aliviar las sanciones a Venezuela para que Chevron pueda seguir trabajando allí y, por lo tanto, apuntalar ese mercado del petróleo, también esa cuenta atrás para las elecciones del medio mandato. Mercado del petróleo, ese pulso y esa necesidad de intervención por parte de Estados Unidos. ¿Cómo hay que evaluar la respuesta de Estados Unidos y hasta qué punto ese alivio de las sanciones de Venezuela y qué más puede pasar mirando a Irán y a otros países? Bueno, yo creo que era bastante previsible, ¿no? Es decir, tenemos una desaceleración económica y la OPEP juega sus cartas, que hasta ahora las ha jugado muy bien, Eva, porque nuestras estimaciones, si no estuviéramos en un conflicto bélico, estarían más o menos en los 70-80 dólares barril, los que teníamos prácticamente final del año que viene. Pero estas estimaciones suben a 85-95 dólares barril, pues en este entorno actual. Pero es muy normal y nadie puede criticar que bajen los niveles de producción. De hecho, Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes, bueno, pues estos recortes ya estaban descontados y ya eran conocidos. La queja de Estados Unidos pues es razonable, pero yo creo que no va a ir a ningún sitio. A veces olvidamos que el plus no es el de Canal Plus, el plus es Rusia, y Rusia está en guerra con Occidente, con lo cual la OPEP pues un poco juega de perfil, ¿no? Pero en este caso, insisto, es una desaceleración económica en la cual es normal que los productores, que el cártel, pues juegue, juegue su juego para mantener los niveles del precio, como la mayoría de miembros quieren, por arriba de 90 dólares barril, y últimamente estábamos ligeramente por debajo de esos precios. No hay muchas novedades, aunque algunos esperaban ese recorte de 1 millón de barriles al día, pero pensamos que no va a haber un efecto en mercado. Hay algunos países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos que ya estaban recortando la cantidad de producción de forma natural, ¿no? O sea, que no creemos que vaya a tener un impacto más allá de esas críticas de Estados Unidos. Mirando a lo que es el contexto, evidentemente el petróleo está muy vigilado por esa alimentación inflacionaria que supone ese motor de inflación. Y precisamente sobre eso, escuchando a los distintos miembros de los bancos centrales, señalaba Bostic anoche desde la FED cómo la lucha contra la inflación, digamos que está en unos primeros movimientos, señalaba, diciendo que queda mucho por hacer, y por supuesto lo de que la FED pueda acometer una rebaja de tipos el año que viene, dice que sería lo contrario que hay que hacer una vez que el movimiento se ha emprendido y hay que acabar con la inflación y asegurarse del escenario económico. Es verdad que las bolsas hace unos días se notaban esas importantes ganancias, luego se había recogida de beneficios ante lo que podía ser ese freno en el ritmo agresivo de endurecimiento de política monetaria, pensando en el mercado laboral. Las cifras las vamos a conocer mañana viernes. En medio de esas declaraciones de los distintos miembros de la FED, ¿cuál es el escenario que más contemplas de cara a esta cita del 1 y del 2 de noviembre, realmente en el tono que Powell vaya a defender con todo lo que estamos viendo de inflación, de tipos y del mercado laboral y del hipotecario también ya en Estados Unidos? Yo personalmente creo que Jerome Powell está dejando todo muy claro. O sea, no hay tanto debate. Lo que pasa es que nos hacemos la picha un lío y empezamos a hacer pues cábalas. Pero ayer también Mary Daly lo comentaba, lo hemos tenido prácticamente en todos los halcones, insistiendo en la gravedad de la inflación, en lo duro que es luchar contra ella, pero que la FED está decidida, totalmente decidida, con bastante contundencia en subir los tipos. Es verdad que hemos pasado de una tasa de neutralidad del 3,5 hasta algunos, los más hawkish, hablan de un 5%. He escuchado hasta previsiones de que la FED pivotaría a finales de año. Eso no tiene demasiado sentido después de los últimos meses, como hemos visto cómo ha actuado la FED. La FED va a subir tipos y, como adelantó Jerome Powell, hasta 2024 no esperemos recortes. Es decir, que 2023 va a ser un año de política monetaria restrictiva, pero el ritmo de subidas posiblemente, todo dependerá de la inflación,
no tenga que ir tan rápido como hasta ahora. Subidas de tipo de 75 puntos básicos son excepcionales. El ritmo de las subidas es excepcional, pero, como siempre he insistido, también ha sido excepcional ese free money que hemos tenido durante 10 años. Nos hemos acostumbrado a que el dinero no costaba, a que las tasas reales eran negativas contando la inflación y que, bueno, pues esto iba a ser para siempre, ¿no? El entorno natural es el que estamos teniendo ahora. Lo digo porque parece que estamos luchando contra los elementos. No, no, la normalidad es que el precio valga, el dinero valga o tenga su precio, ¿no? Para la deuda. El problema es que tenemos economías domésticas, empresas y administraciones públicas muy endeudadas. En cualquier caso, la Fed no va a pivotar. Yo creo que vamos a tener todavía subidas de tipos claras, lo has hablado de noviembre, será también en diciembre y hasta 2024. Y eso es retrasar prácticamente un año las estimaciones de hace tan solo 3-4 meses, que ya se hablaba incluso de recortes de tipos en la primavera del año que viene. Eso previsiblemente no va a pasar, así que hay que prepararse. Yo creo que todos nos están preparando, menos Nadia Calviño, todos están preparándonos para un horizonte de desaceleración. Incluso el señor de Cos, bastante claro con sus previsiones de deterioro de las expectativas macro. Así que yo creo que podemos hacer muchas cábalas, pero ese es el escenario, lo estamos viendo en el mercado de bonos, ¿verdad? Eva, cuántas veces hemos comentado que la clave estaba en los bonos y los bonos nos han adelantado por dónde iban los tiros, a pesar de este efímero rebote técnico que hemos tenido tan solo pues 1 o 2 sesiones. Estabas hablando de las diferencias, ¿no?, de cómo nos preparamos para el escenario de desaceleración económica. Nadia Calviño, que no coincide con el Banco de España tampoco en sus previsiones. Y precisamente sobre lo que está por venir, hoy quería preguntarte sobre esa cita al Palacio, el Castillo de Praga, donde se van a reunir los líderes de la Unión Europea, pero hasta 44 líderes europeos. Entra Liz Truss, entra Erdogan, entra Armenia, entra Azerbaiyán. Una cumbre, de alguna manera, en la que no sé qué es lo que podemos esperar. Se va a hablar del paquete de sanciones del bloque comunitario, pero también se habla de seguridad, de escenario. El encuentro estaba propuesto por, bueno, siempre liderando la diplomacia, Francia. La República Checa marcaba la reunión de la jornada de hoy y es un encuentro previo a este Consejo Informal del viernes. No sé, de alguna manera, qué es lo que busca la Unión Europea con el resto de vecinos del continente, incluidas las islas. ¿Y qué esperas de un encuentro en el que, bueno, se encuentran, bueno, toda Europa se encuentra reunida, y qué es lo que puede buscar? Mientras hay un momento en el que además se está buscando la lucha contra los precios energéticos, la lucha contra la escasez. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, yo creo que hasta ahora, por lo menos vimos todo el mundo occidental, que cuando el 24 de febrero se invade Ucrania, todos a una, la verdad es que hubo un bloque occidental, por supuesto europeo, pero también a nivel occidental, en luchar contra el enemigo. Sin embargo, después lo que hemos visto es improvisación, y eso significa que algo no va bien. Hemos visto intervencionismo en el mercado de divisas, ¿no? Es decir, Banco de Japón, por supuesto también el team del Banco Central Europeo, y en la aberración que hemos tenido en Reino Unido. Con lo cual, bueno, todo lo que sea cohesión, todo lo que sea que digamos, todos vayamos en el mismo sentido, sería lo razonable. Quizá ahora Francia tiene algo que decir, ¿no? Porque Francia está teniendo unos datos macro bastante mejores que el resto, desde luego que los alemanes, o que por supuesto Reino Unido, dentro de una Europa, no solo la Unión Europea, ¿no? Así que, bueno, el entorno es muy complicado, con una macro, con inflación, con recesión, con desglobalización, porque todos los problemas de las cadenas de suministro están viniendo por una desglobalización. No sé, hay mucho miedo, hay mucha improvisación, como decíamos, sobre todo en el caso de Reino Unido. Así que todo lo que sea que vayan uniendo criterios, pues sería algo positivo. Pero los topes al precio del crudo, la situación tan complicada de dependencia del gas, es que al final los temas claves, Eva, no dependen de nosotros, ¿no? Al final la política energética europea prácticamente se la hemos dado de la mano pues a rusos o a otros, ¿no? Al final estamos importando en España más gas de Estados Unidos que de Argelia, ¿no? Y ahí no ha habido una política energética tan cohesionada, salvo la agenda de 2030 y la disminución de CO2, ¿no? Que eso está muy bien, pero necesitamos tener algo más de autodependencia energética, algo muy, muy complejo. No sé, bueno, todas estas reuniones son muy interesantes, pero el mercado me parece a mí que está mirando a
otro lado, está mirando los datos de empleo de Estados Unidos, está mirando, estamos en una situación muy compleja, ¿no? De choque de expectativas, ¿no? Con unos resultados empresariales que van a empezar ahora, que pensamos que deben revisar a la baja ese optimismo que tuvimos y que nos sorprendió del segundo trimestre. Vamos a ver qué ocurre, pero me parece que los políticos, desde luego, no van a ser los que tiren del carro de la renta variable. Antes de terminar, Pablo, quería preguntarte sobre una cuestión que se va poniendo un poco sobre la mesa, pero sobre el que tampoco se quiere poner un gran énfasis, es esa decisión, ese estímulo que Alemania anuncia para sí mismo, ese paquete de estímulo de 200.000 millones de euros y que recibe las críticas de los socios. España y Bélgica han advertido del riesgo para el mercado único. Estábamos escuchando también cómo desde Bruselas se reclamaba la emisión de deuda conjunta para hacer frente a la crisis económica, otros sobre cuál tiene que ser el funcionamiento de ese TPI, de ese escudo de fragmentación, si no se funciona de una forma coordinada. Ese ir por su cuenta de Alemania, que a priori se figuraba como una de las principales víctimas de esta crisis energética a la que todos teníamos que sostener y que sin embargo puede seguir financiándose y que rechaza de hecho la emisión de deuda conjunta, ¿hasta qué punto pone en riesgo la credibilidad en la Unión y en nuestra moneda? Porque en el mercado de divisas el movimiento está, la moneda no parece resentirse, pero el mensaje de Alemania no cuestiona esa unidad. Pero hay que entender que estamos en unos reinos de taifas y que precisamente el que ha tirado el carro era la locomotora alemana, pues la locomotora tiene menos gas. Es decir, que la situación de Alemania, estuve hace poco tiempo en Berlín, la situación de Alemania es más compleja, por lo tanto no pretendamos que hay que estar a las duras y a las maduras, es decir, Alemania ahora está en una situación más compleja. De hecho, la subida del megavatio hora del gas natural, esos picos por arriba de 300 euros en el mes a finales del mes de agosto, previsiblemente eran porque Alemania estaba forzando a llenar, digamos, la saca de gas para evitar un invierno más complicado, y ahora estamos en precios de 175, es decir, Alemania también tiene dificultades, como estamos viendo, los niveles de inflación son más elevados que los franceses, por ejemplo, y eso les hace que el pueblo internamente, en política interna, pues le pida y le exija también ciertas medidas de apoyo. Así que, bueno, tenemos que ser un poquito más condescendientes con los alemanes que han tirado el carro cuando lo hemos necesitado, con los fondos estructurales, etcétera. No digo que gratuitamente, es verdad que necesitan la cohesión del mercado para vendernos sus Bosch, sus Siemens o sus BMW, pero eso es lo que comentamos antes, ¿no? Es decir, lo complejo de la situación, ¿no? Las políticas fiscales, cada país está haciendo de su capa un sayo, que se lo digan a Reino Unido, y sin embargo tenemos una política monetaria que depende del Banco Central Europeo, y eso es complicado en un momento como el actual, en el que si todo sigue así y no forzamos más la política monetaria, podemos llegar a una inflación, de paro, estancamiento, inflación. Complejo, pero insisto, hay que entender que la política interna de Alemania va a ser bastante dura y la situación política de coalición en Alemania también es algo más compleja. Así que nos queda un invierno, menos mal que tenemos mundiales, porque si no va a ser un invierno bastante largo y bastante complejo. Que no se pierda la competitividad, aunque sea en el campo de juego y la pelea. Pablo García, director de Dida Conserva Value, como siempre, un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.